Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Meditación. Continuamos hoy con el tema justicia en nuestros juicios y palabras. Y mencionábamos pues que en el programa anterior de que los ambientes donde nos desenvolvemos el día de hoy, muchos están cargados de difamación, de calumnias, de murmuraciones, de crítica mordaz, etc. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, los cristianos, contrarrestar este clima tan perjudicial que se da en estos ambientes? Número uno, hermanos, debemos de orar mucho, pedirle al Señor que nos ayude a siempre decir lo que conviene, no más allá, sino que siempre poder decir nosotros lo que conviene, lo que edifica, lo que es provechoso, no lo que hace daño a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a hablar solamente lo necesario y siempre que nosotros demos la respuesta oportuna y prudente. No dar respuesta u opiniones que ofendan, que hieran o que dañen a nadie. Número dos, ejercitémonos en la presencia de Dios durante todo el día. Mira, aunque nosotros vertamos ahí una difamación o una calumnia o un chisme o un lleve y trae por ahí, aunque esa persona tal vez no sepa de dónde se originó, Dios sí lo sabe. Entonces, en la medida en que estemos más conscientes de que Dios me mira, escucha y ve todos mis actos, en esa manera vamos a contrarrestar estos malos hábitos. Número tres, evitemos los juicios negativos, hermanos, cambiemos ese pésimo hábito de siempre andar resaltando las cosas negativas de los demás. Acostumbrémonos siempre a resaltar lo positivo, pues a eso nos llama la caridad cristiana. Mira lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca, palabra del Señor. Por eso ahí precisamente en nuestro interior es donde habitualmente debemos de tener un clima de mucha comprensión hacia el prójimo. Sí, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de ser comprensivos, comprender a los demás por qué actúan de esta u otra manera. Detrás de cada persona hay una historia que nosotros no conocemos. Y esto, ser comprensivos, que hemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser comprensivos, nos evitará el andar con juicios negativos sobre los demás. Decía San José María Escrivá de Balaguer, muchos, también gentes que se le conocen como muy cristianas, imaginan antes que nada el mal, o sea, piensan mal de los demás. Sin prueba alguna lo presuponen y no solamente lo piensan, sino que se atreven a expresarlo en un juicio aventurado delante de la muchedumbre. ¿Qué podemos hacer como cristianos para contrarrestar este clima perjudicial? Pues mira, por amor a la justicia o el amor a la justicia ha de llevarnos a no formar juicios precipitados sobre los demás, basados en alguna información superficial de que me vinieron por ahí o se dicen por ahí. No hagamos juicios precipitados, ¿no? También como cristianos es necesario que mantengamos un prudente juicio crítico ante información que nos llega, porque muchas veces esa información viene incompleta y viene envuelta en opiniones personales. La persona que nos cuenta nos da su propia opinión y ahí se va cambiando la realidad de las cosas. Como cristianos, el amor a la verdad nos va a llevar a desechar el tal mal acostumbrado se dice por ahí y nos llevará siempre a hablar con la verdad por delante. Como cristianos, comencemos nosotros, hermanos, a ser justos en nuestros juicios, en nuestras palabras. No permitamos que de nuestra boca salga la calumnia, la difamación, la maledicencia, la murmuración, no por ningún motivo. Más bien, como buenos cristianos, procuremos que esta virtud de la justicia se viva mucho a nuestro alrededor. También como cristianos, pues, una manifestación de ser justos y de que amamos la verdad es rectificar la opinión si es necesario, hasta públicamente. Cuando pues nos damos cuenta que
a pesar de nuestra buena intención, nos hemos equivocado en algo o tenemos una nueva información que nos lleva a replantear el tema, ¿verdad? Decirle a los demás, miren, pues me equivoqué en esto que les comenté de fulano, o ya tengo una nueva información y les comento que la cosa no es así como les dije. Hay que rectificar la intención, hermanos. Vivir la justicia en los juicios y las palabras también es respetar la intimidad de las personas, no exponer en público lo que debe de permanecer en privado, hermanos, ¿verdad? Y pues miren, esto de los chismes y de la calumnia y la difamación, a la larga el calumniado o el difamado sabe de dónde proceden estos chismes, estas calumnias, lo que se dijo contra él. Sabe quiénes lo dijeron y sabe quiénes lo llevaron. ¿Y esto qué es lo que causa? Una división. Sobre esto continuaremos después de la pausa. Hermanos, continuamos con el tema justicia en nuestros juicios y palabras. Decíamos en el segmento anterior que la persona de quien se ha dicho una difamación, una calumnia, una murmuración, un chisme, se termina dando cuenta de dónde se originó y quiénes lo llevaron a cabo, y quiénes lo regaron. Y esto lo que causa es división. Mira lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 17. No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse. Palabra del Señor. Todo tarde o temprano sale a la luz, hermano. Tarde o temprano. Es bíblico. Se los acabo de leer. Bien. El Papa Francisco en una reflexión dijo, debemos trabajar por la unidad de todos los cristianos y por el camino de la unidad que es el que Jesús quiere y por el que ha rezado. Pero hermanos, con nuestra forma de ser, nuestras calumniar a los demás, difamar a los demás, murmurar sobre los demás, ciertamente va a ser difícil que contribuyamos con nuestro Señor Jesucristo a lograr la unidad de todos nosotros. Hay que pensarlo bien entonces, ¿no? En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves porque la hace signo no de la obra de Dios, sino que de la obra del diablo, el cual, por definición, el diablo significa el que separa, el que rompe relaciones. Entonces, una comunidad que se dan este tipo de malos hábitos no es una comunidad de presencia de Dios. La división en una comunidad, llámesele familia, llámesele trabajo, llámesele vecindad, llámesele la parroquia, esta división sembrada ahí es un pecado gravísimo, gravísimo, porque es obra precisamente del demonio. Y si nosotros, fíjense bien, si nosotros somos causa de división por nuestras difamaciones, por nuestros chismes, por nuestro lleva y trae, nos estamos convirtiendo ni más ni menos en instrumentos de Satanás, del diablo, el que divide, el que causa división. Dios, por el contrario, quiere que nosotros, sus hijos, crezcamos en la capacidad de acogernos, de perdonarnos, de querernos, para parecernos cada vez más a Él que es comunión, a Él que es amor. Si todos los cristianos actuáramos así, acogiéndonos, perdonándonos, queriéndonos, sirviéndonos, mire, cambiaríamos muy pronto la confusa situación de atropello de dignidad que se da hoy en día a las personas. Es un hecho de que quien tiene deformada la vista, ve deformado los objetos. Es un hecho. Y quien tiene enfermo los ojos del corazón, verá entonces siempre intenciones torcidas en los demás, o verá defectos en el prójimo que en realidad son propios. Así es.
Pidamos entonces mucho al Señor que nos ayude a crear un buen hábito, el buen hábito de ver siempre, siempre y en todo momento lo bueno que existe en cada persona. Así entonces sabremos disculpar sus errores y les ayudaremos a superarlos. La Biblia nos advierte sobre los pecados de la lengua. Mateo 15:19. En efecto, del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, mentiras y chismes. Esas son las cosas que hacen impuro al hombre. Hermano, estas son cosas propias de un corazón enfermo, definitivamente. Mateo 12:36-37. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que han dicho. Por tus palabras serás declarado justo y por lo que digas vendrá la condenación. Palabra del Señor. Por eso, hermano, dice en Romanos 2, versículo del 1 al 3, por eso no tienes disculpa quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a tu prójimo, tú mismo te condenas, siendo que haces precisamente lo que juzgas. Nosotros sabemos que la condenación de Dios alcanzará sin equivocarse a los que hacen estas cosas, y tú ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios cuando condenas a los demás? Palabra de Dios. Mira qué importante es esto, hermanos. Santa María, asiento de la sabiduría. Así debemos de invocar con frecuencia a la Madre, para que nos ayude a nosotros, sus hijos, para que ahí en el trabajo, en nuestro centro de estudio, en la familia, en la parroquia, podamos siempre caminar con la verdad por delante y poder ser siempre así entonces justos en nuestros juicios y palabras. Hermanos, para terminar, 3 puntos a de meditar. Número 1, la calumnia, la difamación y el chisme. Además de que tenemos que confesar estas faltas, hay obligación de nuestra parte de reparar el daño causado. Número 2, acostumbrémonos siempre, hermanos, a ver no solo lo malo, sino que lo bueno que existe en cada persona en este mundo. Y número 3, se nos deben de conocer por personas que jamás hablan mal del prójimo. Porque si no, hermanos, ¿qué tipo de cristianismo estaremos testimoniando? Los invitamos entonces para que nos acompañen para el próximo programa. Bendiciones abundantes.